la automatización. Hoy estaremos hablando de los elementos de alimentación en un sistema neumático. Y bueno, ya como todos hemos venido estudiando, la neumática es una parte de la física que estudia los gases o el comportamiento de los gases. Es una de las tecnologías que emplea el aire comprimido como una forma de transmisión de energía para mover y hacer funcionar los mecanismos en las máquinas industriales. Entonces vamos a estar haciendo una serie de vídeos para estar estudiando lo que es la introducción a la neumática. Bien, jóvenes, el primer elemento que estaremos estudiando es el compresor de aire. El compresor de aire comprimido es la máquina encargada de generar el aire comprimido. Si nosotros estudiamos alguna especie de concepto, pues estaremos estudiando que el compresor es una máquina que permite elevar la presión del aire atmosférico hasta una presión relativamente mayor a la que se encuentra en la atmósfera. De esta manera es como se permite utilizar el compresor. Entonces, si nosotros estudiamos los manuales de la FESTO, vamos a encontrar vamos a estar leyendo este tipo de biblioteca de componentes. Acá tenemos este tipo de modelo de compresor. Hay muchos modelos de compresor. La clasificación vamos a hacer un video donde hablemos específicamente de los compresores, los tipos de compresores, cómo funciona el compresor. Entonces vamos a decir acá que este es uno de los elementos que vamos a encontrar en la fuente de alimentación de un sistema neumático, y es de hecho el principal, es el compresor, que es la fuente de aire comprimido. Este es un símbolo de manera simplificada, este que estamos observando acá. Entonces acá tenemos que la alimentación del aire comprimido proporciona la fuente de energía neumática necesaria. ¿Necesaria para qué? Pues para hacer funcionar los mecanismos en las máquinas industriales, para sujetar las piezas, para mover piezas, para elevar piezas, de mover de un punto A a un punto B, en fin, tantas y muchas aplicaciones que encuentra la neumática en la industria. Dice que contiene una válvula reguladora de presión que puede regularse para suministrar la presión de funcionamiento que uno desea. Por eso les estaba diciendo que en el video de compresores vamos a estar estudiando nosotros los tipos de compresores, porque por ejemplo si hablamos de compresores de pistón, vamos a estar entendiendo, ¿verdad?, que los compresores pues pueden generar una cierta cantidad de presión. Entonces los de primera etapa te pueden generar una cantidad de presión, los de segunda etapa, los de 3, los de 4 etapas, un compresor de tornillo, un compresor de membrana, un compresor de paletas, no sé, ¿verdad? Hay tantos tipos de compresores en este momento, pero en su momento estaremos hablando de las ventajas y las características que tiene cada uno de ellos. Entonces el compresor dice que tiene una válvula reguladora de presión, la cual regula la presión de alimentación y mantiene a un determinado valor a pesar de las fluctuaciones. El manómetro indica la presión, como nosotros estamos viendo este elemento acá. Esta pequeña tuerca color celeste que está acá es la que te permite mover ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, y de esa manera pues uno va a estar observando la aguja y si está subiendo o está bajando la presión del sistema. Lógico que él va a poder regular a una presión en el sistema, pero menor de la que genera el compresor. O sea, si el compresor te genera de 4 a 7 megapascales, no vamos a decir que vamos a regular 10 megapascales, porque no lo permite el sistema. Entonces otro elemento que vamos a estar estudiando acá, bueno, aquí tenemos otro tipo de compresor. Como les digo, vamos a estar hablando de los elementos de alimentación. Este compresor, como nosotros podemos ver en la simbología, es diferente al anterior. Dice el compresor proporciona la energía necesaria del sistema, la presión limitada este compresor pues prácticamente trae las mismas características que el anterior. Entonces el otro elemento que vamos a seguir estudiando es otro tipo de compresor. Vamos a sacarlo, lo vamos a poner acá, y tenemos, ¿verdad?, ahora otra pequeña ligera diferencia. Este es un compresor igual que el anterior, un compresor que genera aire comprimido para suministrarle al sistema. A diferencia del anterior, pues es esta línea con esta flecha que tenemos acá, y generalmente en la mayoría de elementos, en la mayoría de componentes que encontramos este símbolo, significa que este se puede regular. De hecho, este se llama compresor ajustable, el cual proporciona aire comprimido necesario para la posición con posibilidad de ajustar el caudal de aire máximo bajo condiciones de funcionamiento reales y de simulación. La presión está limitada a una presión de funcionamiento ya establecida. Entonces vamos a ver la
el siguiente componente. Y vamos a tener acá, ahora vamos a hablar de la unidad de mantenimiento de un sistema neumático. De hecho, ya también vamos a hacer un vídeo que hable qué significa la unidad de mantenimiento, porque la unidad de mantenimiento es otro tema amplio, ¿no? Que hay que ver por qué es importante la unidad de mantenimiento en un sistema neumático. Por aquí nosotros vamos a poder ver el símbolo total, ¿verdad? Cuenta de un filtro, una válvula de 2 posiciones. En este caso podemos observar de que tiene un tornillo con un resorte ajustable, y este de acá indica pues que es este tornillo regula presión, y este de acá es el manómetro que indica la presión que se va a estar regulando, que en este caso pues aquí nosotros lo podemos ver. El tornillo que regula la presión es este que está acá. Si nosotros lo movemos en sentido horario, pues puede ser que suba la presión, en sentido horario pues puede ser que baje, eso dependiendo de algunas marcas. Entonces en la carátula, que es este que está en el símbolo, es este en el objeto real, pues él va a estar indicando la cantidad de presión que se está fijando, que se está regulando en el sistema. La unidad de mantenimiento se compone de un filtro de aire comprimido con un separador de agua y una válvula reguladora de presión. Entonces, pero en el video nosotros tenemos que ampliar más este tema y tenemos que hablar, ¿verdad? Porque en la industria le dicen unidad FRL. ¿Qué significa F? ¿Qué significa R? ¿Qué significa la L? ¿Cuáles son las funciones principales de una unidad de mantenimiento? ¿Cuál es su objetivo principal? Que vamos a mencionar aquí, pues como les digo, tienen que ver el video, pero igual, ¿verdad? Filtrar, regular y lubricar, porque esas son las funciones principales de este tipo de componentes. Entonces ahora vamos a ver otro componente. Vamos a sacar este otro componente. Y este componente, bueno, también es la unidad de es lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que aquí en el software este viene, ¿verdad?, como una forma simplificada del anterior. Por eso se dice acá unidad de mantenimiento en una representación simplificada. La unidad de mantenimiento se compone de un filtro, viene con las mismas situaciones que estuvimos hablando en el anterior, ¿verdad? Hay que estudiar las características de ello, porque es importante manejar que la unidad de mantenimiento pues no solo viene a filtrar, sino que también lubrica, sino que también regula la presión de un sistema. El siguiente componente, que es parte de la fuente de alimentación, es el tanquecito de depósito. Aquí dice depósito de aire a presión, y el símbolo es este que tenemos acá. Dice: el depósito de aire a presión sirve para compresar las fluctuaciones de presión y se utiliza como depósito para compensar consumos puntuales elevados de aire. También pueden utilizarse en válvulas estranguladoras para formar temporizadores neumáticos. Entonces, en un temporizador neumático, si ya estamos estudiando la neumática en el Fluid Swing y ya hemos hecho algún tipo de esquema, de diagrama, pues vamos a hablar de que en ese depósito guarda aire. Cuando ya no alcanza más aire, ya no alcanza más presión, libera presión, y así es como él gana tiempo, gana en un temporizador neumático. Entonces, el depósito es el elemento que se utiliza para guardar, para almacenar el aire comprimido, que posteriormente estaremos mandando al sistema. Aquí tenemos otro tipo de depósito, lo único que tiene dos tipos de conexiones, o dos conexiones para derivar al sistema, o distribuir al sistema. En aquel solo tenía uno, este tiene dos. Es la única diferencia que nosotros pues vamos a estar estudiando de este. El siguiente componente que nosotros vamos a estar mencionando dentro de los elementos que componen a la unidad de alimentación del aire comprimido, pues estamos hablando de un elemento muy importante que es el filtro. ¿Qué es el filtro? Pues bueno, el filtro tiene una función muy importante. El filtro de aire comprimido elimina la contaminación de aire comprimido. El tamaño de las partículas que pueden filtrarse depende del tamiz del filtro. Eso es muy importante. Entonces, los filtros solo sirven, ¿verdad?, para detener todo aquel elemento que es ajeno al aire y que puede llegar a dañar al sistema, pues los elementos, los actuadores, las válvulas, las electroválvulas. En el caso del filtro, pues aquí ya nosotros estamos hablando de todos los elementos
de un sistema de unidad de mantenimiento, como son los filtros, los purgadores y los lubricadores. Entonces este es un filtro. Aquí tenemos un concepto generalizado. En el internet nosotros podemos hallar muchos tipos de conceptos, e incluso pues hay muchas compañías que fabrican tipos de filtros, tipos de purgadores, y más que todo pues se dedican a este tipo de trabajo. Entonces aquí tenemos otro elemento que forma parte de la unidad de alimentación. En este caso es el filtro dice con purga manual de condensado. Cuando hablamos de condensado es agua, por eso nosotros vamos a observar el símbolo que es diferente al anterior. Por acá vamos a observar eso. Pues yo entiendo que quiere decir que es ahí donde se va acumulando el agua condensada, que la trampa del filtro pues va deteniendo y que no permite entrar al sistema de los elementos de neumáticos. Entonces por acá dice: el filtro de aire comprimido elimina la contaminación del aire comprimido. El tamaño de las partículas que pueden filtrarse depende de la finura del filtro. En la industria se le dice tamiz a ese tipo de tela. La condensación del agua que se produce al bajar la temperatura o expansionarse el aire puede purgarse manualmente. Entonces a diferencia del anterior, este filtro trae un tornillo en la parte inferior, como nosotros lo podemos ver acá en el objeto real. Aquí lo estoy señalando yo. Allí, ¿verdad? Es un tornillito que uno puede ir manualmente a aflojarlo, a desatornillarlo, y comienza a fluctuar, comienza a filtrar pues el agua que se ha venido acumulando en la parte inferior, y pues sale del sistema. Entonces ahora vamos a estudiar otro tipo de filtro. Vamos a sacar este filtro que está acá. A diferencia del anterior, pues sí, es un poquito diferente al anterior. Como hemos venido viendo, pues hay filtros normales, filtros con purga manual. Ahora viene el filtro con purga de agua automatizada. Entonces por ejemplo, aquí el símbolo es diferente al anterior. Entonces dice acá: filtro de aire comprimido elimina la contaminación del aire comprimido. El tamaño de las partículas que puede filtrarse depende de la finura. Casi el mismo concepto prácticamente. La condensación de agua se produce al bajar la temperatura o expansionarse el aire. Es purgada de manera automática. Entonces la misma presión, ¿verdad? Cuando ya hay bastante agua, pues entonces él automáticamente apertura una pequeña válvula. Siempre es acá. Recordemos que el agua, ¿verdad? Por la condensación, por la física, se dice, ¿verdad?, que busca la parte inferior, los gases buscan la parte superior. Entonces esa separación que se hace pues de manera normal, pues entonces aquí él solito busca cómo filtrar el agua, y de esa manera pues se saca el agua del sistema. Ahora vamos a ver otro filtro, otro tipo en este caso es un separador de agua, y más que todo pues la función de él es drenar el agua acumulada en una unidad de mantenimiento hacia un sistema neumático. Entonces, como podemos ver, aquí están dice el separador de agua drena el agua acumulada. Entonces su función es drenar el agua acumulada. Aquí podemos ver otros bueno, esto ya los habíamos estudiado. Vamos a ver otro elemento que es otro componente separador de agua, pero vamos a ver qué diferencia trae con el anterior. Separador de agua con purga de conexados automático. Entonces a diferencia del anterior, es automático. Vamos a ver otro. Ahora vamos a ver los lubricadores. Aquí tenemos el primer, como les decía, la unidad de mantenimiento que está en el sistema de alimentación, pues debe tener esos tres componentes. Debe tener un filtro para filtrar el aire, un manómetro de presión o una válvula reguladora de presión para poder regular presión, y de último pues debe tener un filtro con aceite o un regulador de aceite. En este caso pues es el lubricador, a lo que nosotros vamos a conocer como lubricador. Hay lubricadores que son así como dice bueno, es por la misma presión de aire pulverizado, y hay otros que es hasta por goteo. Pero bien, vamos a ver lo que dice acá. Este es un lubricador. El lubricador añade aceite pulverizado al aire comprimido. Prácticamente lo que hace es lubricar las partes, los componentes en partículas. No crean que es que va a llevar medio litro de aceite o una buena cantidad de aceite. No, son gotas, ¿verdad? Son pequeñas partículas que van en el aire y de una u otra manera pues van lubricando los componentes que están en el sistema. El siguiente que vamos a observar, vamos a estudiar aquí, es el enfriador. El enfriador tiene la principal función
que es de bajar la temperatura que se genera en el aire comprimido. Entonces, como todos sabemos, pues los gases se pueden calentar y las fricciones de las partículas del aire, aunque vayan ahí, ¿verdad? Dentro de la tubería, dentro de la manguera, pues ellos se están calentando. Este señor lo que hace es enfriar para mantener una temperatura en el sistema. El último que vamos a estar estudiando es el secado por absorción. Entonces, como podemos ver, este es su símbolo. Aquí tenemos un elemento físico, una foto real del objeto, y su función pues no es nada más que reducir la humedad que lleve el sistema, que lleve el aire comprimido. Creo que vamos a ver, parecía que había un video, pero no, parece que no lo cargó. Entonces, de esta manera estamos viendo nosotros, hemos estado describiendo más que todo todos los elementos que componen el sistema de alimentación de aire comprimido a un sistema neumático. Entonces, desde el compresor hasta la unidad de mantenimiento, y desde la unidad de mantenimiento pues ahí se distribuye a los diferentes componentes que haya en un sistema, y pues ahí ya haremos otro video en donde hablemos de cada una de esos componentes. Entonces, esto es todo por el día de hoy. El tema del día de hoy pues era hablar de los elementos que alimentan el aire comprimido. No solo regulan, mantienen, almacena aire comprimido y lo distribuye. Bien, muchísimas gracias. Espero que sigamos creciendo en la comunidad. Únanse a nuestra comunidad, déjenos preguntas para así seguir haciendo videos y seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias. Me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner Mairena, deseándole lo mejor siempre a todos.